bienvenidos a Flash Surfing. Una semana más, regresamos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. ¡Comenzamos! El buguero canario Armides Oliveres logró la victoria en el Maldives Pro, reafirmando su primera posición del IBC World Bodyboarding Tour y a la espera de las próximas citas en Sintra y el frontón. Precisamente Armide ya ha confirmado su participación en el ETB Gran Canaria Pro, prueba del circuito europeo de bodyboard que se celebrará en la playa de las Canteras, reuniendo a los mejores de todo el continente. El surfista francés de Isla Reunión no ha perdido el tiempo este verano y ha aprovechado las buenas condiciones que le han ofrecido las potentes orilleras cerca de su casa en Josegor. Aunque ya retirado de la competición, Kelly Slater sigue mostrando su calidad en olas tan exclusivas como Kandui, en las Islas Mentawai, y esperando verle como invitado en el Fiji Pro, próxima cita del Championship Tour. El hawaiano Nathan Florence rescata imágenes de su aventura en Namibia, durante la primera marejada de la temporada que puso en funcionamiento la ola de Skeleton Bay, una izquierda interminable que te pone a prueba. El último reto de Dylan Graves ha sido hacer caso a su amigo Keito Matsuoka para surfear God's Crack en el norte de Japón. Una ola que rompe en una estrecha grieta entre dos rocas. Sin duda, una auténtica locura. Surfista del sur de California, Corban Campbell está muy pendiente de las olas que rompen en la costa de México. Y mientras atiende su negocio de cafeterías y a su familia, encuentra tiempo para disfrutar de su pasión. A los pies de su mítico pier, Huntington Beach, en California, acogió la segunda prueba del circuito mundial del longboard, con victorias para los estadounidenses Rachel Tilley y Taylor Jensen. El mexicano Alan Cleland y la australiana Sally Fitzgibbons lograron los triunfos en el US Open of Surfing, prueba puntuable para el circuito Challenger Series, que otorga las plazas de ascenso al Championship Tour. En este mismo escenario, la española Nadia Erostarbe finalizaba en tercera posición y se mete entre las 5 mejoras del ranking. Nos despedimos por hoy. La próxima semana volveremos con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.